Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. La semana pasada Donald Trump estuvo en Texas, pero no en Dallas, ni en Fort Worth, ni en Houston, ni en ninguna de las ciudades principales de Texas, sino en McAllen, que es una ciudad pequeñita en la misma frontera, justo en el mismo Río Grande. Debe de ser el punto más al sur del estado y, desde luego, uno de los puntos más meridionales de los Estados Unidos continentales. Bien, este viaje llegaba en un momento de especial tensión en Washington por el cierre del gobierno, que aún continúa. Estamos a 14 de enero, como he dicho antes, pues casi un mes después de que se declarase, y esto fue el pasado 22 de diciembre. A estas alturas, este shutdown es el más largo de la historia de Estados Unidos, al menos de la historia del gobierno federal de Estados Unidos. En total, 24 días. En el año 1996, en tiempos de Bill Clinton, hubo uno de 21 días, que se batió el récord hace bien poquito, la semana pasada, y en 2013 el famoso cierre de gobierno de Barack Obama duró solo 16 días, que ya pareció mucho entonces, pero claro, al lado de los 24 días actuales y lo que te rondaré, Morena, porque la cosa no se ha acabado, pues se ha quedado en nada. Bien, este cierre tiene todo que ver con lo que contaba por aquí hace justo 15 días, con la negativa de la Cámara Baja a asignar fondos para la construcción del muro con México. Lo expliqué, esto fue el día 1 de enero de este año, empecé de hecho el año hablando de esta historia, por si queréis un poco de background, pues lo tenéis en el programa del 1 de enero. Bien, resulta que los demócratas no dan su brazo a torcer y Donald Trump tampoco. Ha dicho que si no se autoriza, no le autoriza al Congreso los fondos para construir este muro, lo hará apelando a una supuesta emergencia nacional. Vamos a ver hoy en la contracrónica hasta dónde llega el penúltimo órdago de Donald Trump. La verdad es que parece mentira que a estas alturas de la película, es decir, 2 años después de llegar al poder, no le hayan los demócratas tomado las medidas a Donald Trump. Sinceramente, esto al principio pues tenía perdón. En el mes de marzo, mayo, incluso durante el año 2017, ya el año pasado, cualquiera mínimamente observador ya le calaba, pero es que han pasado 2 años, lo hará dentro de nada, dentro de 6 días, es decir, dentro de esta misma semana se cumplirá el segundo aniversario del trampato, del mandato de Donald Trump. En fin, y en este tiempo, en 2 años, nos ha dado sobradas muestras de saber cómo funciona por dentro, cómo funciona su cabecita, cuáles son sus estrategias de negociación y, sobre todo, cuánto le gusta tensar la cuerda y salir en los medios para mostrar que está tensando la cuerda. Son 2 años y lo viene haciendo pues exactamente desde el primer día, desde el 20 de enero de 2017. La verdad es que no es muy distinto, a poco que se haya estudiado el personaje en cuestión, y creo que todos los interesados en la política estadounidense, entre los cuales me incluyo, lo hemos estudiado más a fondo. La verdad es que nunca imaginé que iba a llegar a saber tanto de Donald Trump, por lo que he leído sobre él a lo largo de los 2 últimos años. Pues no es muy distinto a cómo este hombre hacía las cosas como empresario. Tenía fama de fanfarrón, sigue siendo un fanfarrón, de ser un tipo muy impulsivo, sigue siendo un tipo muy impulsivo, y sobre todo muy amigo de llevar las situaciones al límite. Si estudiamos o hacemos un histórico de sus distintos emprendimientos, no terminaron la mayor parte de ellos bien, todo hay que decirlo, pero siempre procuraba llevar las situaciones al límite. Es amigo del enfrentamiento. Vamos, que es ahí en el límite donde Trump se encuentra a gusto. A diferencia de la mayor parte de los mortales, que esperamos, pues no lo sé, yo desde luego, y creo que la mayor parte de la gente es como yo, que esperamos cuando estamos negociando algo que haya cierta armonía en nuestro entorno y así operamos mentalmente bastante mejor. Bien, pues Donald Trump opera de la manera opuesta. Le encanta que haya tensión. De hecho, si echamos un vistazo al programa que le hizo mundialmente famoso, que fue este de The Apprentice, El Aprendiz, vemos que le encantaba llevar todas las situaciones dentro de este reality show al extremo. Era nada más con efectos muy escénicos, los despidos, etc. Bueno, pues esto mismo, que su carácter, a fin de cuentas, es lo que se ha llevado a la Casa Blanca. Trump es como
Y lo estamos viendo muy bien además en esto del cierre del gobierno y lo del muro. Es como lo de Mahoma y la montaña, pero con las crisis. Es decir, si la crisis no viene a él, pues él va a buscar la crisis. Y claro, el que va a buscar problemas los encuentra, porque es que ha ido a buscarlos. Y a Trump le encantan los problemas. De hecho, este hombre creo que ha estado toda su vida desde que estaba en un colegio al que le llevó su padre, un colegio militar. No es que fuese del ejército, pero sí con disciplina militar. Ya entonces allí se buscó problemas. La crisis actual, los problemas actuales de Trump tienen que ver en este preciso instante. Dentro de un mes serán otros, pero a no ser que esto se eternice, pero los actuales se los está dando el muro, que no es cualquier cosa. El muro con México es una de sus principales promesas electorales. De hecho, es la principal, no nos engañemos. Si preguntamos a cualquier lego en la materia que nos hable de Donald Trump, lo primero que nos va a sacar, bueno, si está un poquito informado nos lo pondrá a caer de un burro, pero si no está ni siquiera informado en eso, es decir, que básicamente ignora por completo la información política, le sonará el personaje, como es lógico, y nos hablará del muro con México. Es el artefacto propagandístico y contrapropagandístico más poderoso en el trumpismo. Bien, como él quiere utilizar el muro para ganar votos, obviamente no para perderlos, lo tiene que poner en marcha ya mismo. Si quiere llegar a la campaña, que empezará dentro de nada, las elecciones son en noviembre del año próximo, lo que significa que nos meteremos en las primarias de los partidos este mismo año y dentro de un año, en enero de 2019, pues ya habrá empezado la carrera. Si quiere llegar en buenas condiciones, tiene que tener al menos la obra empezada y que pueda utilizarla. Pues bien, de esa crisis, del tema del muro, del problema del muro, se deriva la crisis del cierre de gobierno, que es la que está empezando a desesperar en Washington. No por nada, sino porque una parte de la administración está completamente parada y afecta a cientos de miles de personas. Y bueno, los políticos en Estados Unidos, no olvidemos, viven prácticamente todos, los federales desde luego, viven prácticamente todos en Washington y esto lo están viendo. Bien, pues toda esta historia podría ser solo el aperitivo de otra aún mayor, de la que nos enteramos hace 4 días. Y es que el presidente, es decir, el tercer problema, el primero sería el del muro, el segundo el del cierre del gobierno y el tercero, todos derivados de lo mismo, pues está al caer o podría estar al caer. Y es que el presidente declare la emergencia nacional. Y ya con eso termine todo de enloquecer. Esto de la emergencia nacional lo habréis oído en los medios de comunicación, en informativos de televisión y por supuesto en todos los periódicos digitales a lo largo de los últimos 3 días. No en muy buenos términos, la verdad. Aquí, por lo tanto, se nos plantean algunas cuestiones. Desde luego las que me planteé yo cuando me enteré, cuando vi a Donald Trump primero lo dijo en los jardines de la Casa Blanca y luego desde Texas, desde McAllen, lo volvió a repetir. De que él, si no le quedaba más remedio, estaba dispuesto a declarar la emergencia nacional y disponer automáticamente de los fondos para construir el muro. Por lo que aquí la primera cuestión importante que se nos presenta es si Trump puede declarar la emergencia nacional. Porque no olvidemos, como he dicho antes, que es muy fanfarrón. Bien, por poder puede. Claro que puede. Esa es una de las prerrogativas, de las muchas prerrogativas que tiene el presidente de los Estados Unidos de América. Ahora bien, es una prerrogativa regulada y además que solo se puede emplear en situaciones, no voy a decir excepcionales, pero especiales, realmente especiales. He estado mirando casos anteriores porque hablaban los medios de esto de la emergencia nacional como si no se hubiese declarado nunca. Y a mí ya me extrañaba. ¿Qué quiere declarar la emergencia nacional como si fuese Estados Unidos a intervenir de nuevo en Europa o a declararle la guerra a Japón? Poco menos que estaban diciendo eso. La verdad es que cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial no se declaró emergencia nacional, no por nada, simplemente porque no hizo falta. En aquel entonces, Roosevelt encontró todo el apoyo del mundo en las dos cámaras, tanto en los representantes, en la de los representantes, como en el Senado. Pero vamos, quitando esta, se han declarado muchísimas. Es una cosa que he descubierto preparando este programa. A lo largo del siglo XX estoy hablando. Se ha hecho bastantes veces. El primero en invocarla fue Wilson.
Pues estoy hablando de los años 20 del siglo pasado, hace 100 años. Y luego, posteriormente, al principio no se utilizaba mucho. Roosevelt, Delano, no Theodore, Franklin Delano Roosevelt la invocó en 1933 para lanzar el New Deal, lógicamente. Fue en aquel momento cuando Roosevelt declaró ilegal la posesión de oro gracias a esa emergencia nacional. Hizo que todo el que tuviese lingotes de oro en su casa los entregase la Reserva Federal. Bien, 17 años más tarde, es decir, en 1950, Harry Truman volvió a invocarla, pero para ir a la guerra, en este caso a la guerra de Corea. El Congreso, a diferencia de cómo había tratado 10 años antes a Truman, en este caso, 9 años antes exactamente, en este caso le dijo que no, el Congreso lo controlaba en aquel entonces el Partido Republicano y se negó a autorizar la intervención, de tal manera que Truman tuvo que ir por la directa y declaró la emergencia nacional. Bien, damos un salto a los años 70. La cosa, como veis, se utilizaba solo para asuntos realmente importantes y a partir del año 70, con Nixon, empezó a emplearse ya, no voy a decir para casi cualquier cosa, pero cerca. En el 70 y en el 71 Nixon volvió a tirar de la emergencia nacional. La primera vez para poner fin a una huelga del servicio postal, de los correos. Al parecer fue una huelga salvaje que evidentemente se nos ha olvidado, pues porque en el 70 y en el 71 muchos de los que estamos hoy aquí presentes ni siquiera estábamos en el mundo, así que forma más parte de la historia económica o sindical de los Estados Unidos que de la actualidad. Esa fue la primera. Y la segunda, al año siguiente, en el año 71, fue para promulgar medidas contra la inflación. Estaba ya en plena crisis económica Estados Unidos y bueno, tiró de nuevo, le venía bien, necesitaba poderes extraordinarios, presupuesto extraordinario, pues para algo estaba esa herramienta. Bien, tras esta última, la del 71, 5 años más tarde, en el año 1976, ya con Nixon fuera de la Casa Blanca, el Congreso aprobó una ley llamada Ley de Emergencias Nacionales, que venía a regular el instrumento, para evitar pues, precisamente que sucediesen estas cosas. Y desde entonces, en lugar de evitarlo, lo que se han declarado es más emergencias nacionales que nunca. Desde entonces se han declarado un total, agarraos, de 58 emergencias nacionales relacionadas con infinidad de temas. Temas como la ecología, la seguridad nacional, bueno, o incluso epidemias como la de la gripe porcina del año 2009. Luego, esta del muro con México sería la 59ª, más exactamente 59ª emergencia nacional, que se declara desde que el asunto este se reguló en 1976. Claro, visto con esta perspectiva o desde esta perspectiva, una emergencia nacional en Estados Unidos no parece algo especialmente alarmante, la verdad. Se han declarado 58, pues se ve que hay muchísimas emergencias en el país. Claro, al final han terminado, pues como con la moneda, ¿no? Han terminado devaluando el término emergencia nacional. Hasta el 71 un dólar valía su peso en oro, nunca mejor dicho, no su peso, pero sí un cambio fijo en oro. Pero desde entonces ya vale un poco lo que la Reserva Federal quiere emitir. Pues pasa algo parecido con las emergencias nacionales. Luego Trump puede, tranquilamente, declarar, cuando lo crea conveniente, su 50ª, bueno, no sea la suya, pero sí la 59ª emergencia nacional. Claro, esto en Washington no todos lo ven de la misma manera. Dicen, bueno, si es cierto, puede hacerlo, pero también podemos impugnarlo. Es decir, los demócratas pueden impugnar perfectamente una emergencia nacional. Es decir, pueden impugnar que el presidente se valga de una figura un tanto comprometida, aunque bastante habitual, para construir el muro. Y una vez esté impugnado, esto se judicializaría ad eterno. Es decir, puede durar meses o puede ser que el asunto se resuelva en 3 semanas o puede ser que no se resuelva nunca. Ya sabéis que meterse en abogados y en juicios es desesperante en cualquier país, pero en Estados Unidos no os quiero ni contar, que es el paraíso de los abogados litigantes. Y estos litigan en todas las capas posibles de la justicia. Entonces, ¿eso podría suceder? No. Es prácticamente seguro que sucedería. Que si tira de la emergencia nacional para lo del muro, le monten un tinglado de impugnaciones
del que termine sin poder salir o que salga magullado. Claro, en este caso, Donald Trump sufriría un revés doble. Por un lado, le doblarían la mano, cosa que aborrece, y se la doblarían además delante de todo el mundo. Y por otro, en el caso de que saliese bien librado de esa impugnación, pongamos por caso que la impugnación dura solo 9 meses, es decir, que para aproximadamente el mes de septiembre, octubre, pues ya pueda salirse con la suya, en ese caso sufriría un gran retraso, sufrirían sus planes un gran retraso. No olvidemos que una obra semejante, estamos hablando del muro con México, además de carísima, implica mucho trabajo burocrático, de expropiaciones que alargarían pues aún más la obra. Estamos hablando de 3.000 kilómetros de frontera, vale, es cierto, no en todos los 3.000 kilómetros de frontera hay que levantar el muro, pero sí al menos en 2/3. Claro, en este punto podría suceder que a mediados de 2020, cuando la campaña electoral esté ya echando humo, con el candidato demócrata nominado, y en agosto tiene que estar nominado por narices, pues Trump no haya puesto aún una sola piedra de su muro, o haya puesto 2 piedras. Y eso se convierta en combustible para su adversario. Y que vengan diciendo, ¿no veis cómo os engañó? Es un vendehumo. Os prometió un muro y al final, ¿qué os ha regalado? Poco menos que la portada de una revista en la que aparece él con una pala, incluyendo un periódico del día dentro de una piedra. No, pero esto no es serio. Americanos, no votéis por este tipo. Es decir, ya sabéis lo que son las elecciones allí, ¿no? Y los debates, etc. Porque al final lo cierto es que no hay mucho más. Una vez pasado el ecuador del mandato, que se atraviesa justo este mes, pero que a efectos políticos se atravesó el pasado mes de noviembre con las elecciones legislativas, tanto Donald Trump como los demócratas, en lo único que piensan es en las presidenciales de noviembre de 2020, como es lógico. A partir de ahí todo se supedita a eso, como hasta el mes de noviembre todo se supeditaba a las elecciones de medio término, y no había más vuelta de hoja. Es por ello que si Trump no quiere cometer un error que terminará pagando muy caro, es decir, se encuentra ante una disyuntiva en la que las dos posibilidades que tiene son malas, es decir, no declarar o no declarar la emergencia nacional. Si la declara, ya hemos visto un poco por encima lo que podría suceder. Claro, si no la declara, también es relativamente malo para él, porque se queda sin muro, evidentemente. Pero yo creo, personalmente al menos, que si no la declara, no va a perder tanto. Es decir, que debería abstenerse de declarar esta emergencia nacional. ¿Por qué? Pues porque es una apuesta demasiado arriesgada, que seguramente le saldrá mal. Sus votantes es muy probable que le aplaudan. Pero claro, si la declara, es decir, bueno, ese 40% de estadounidenses que le votan le van a aplaudir, es a pesar de todo, ha declarado la emergencia nacional y va a cumplir con su programa. Pero es que el resto del país le censurará. Y además entregará a sus oponentes una victoria en los tribunales y otra más ante la opinión pública. Con razón, además. Porque hacer algo así, es decir, hacer algo como declarar la emergencia nacional por el tema este del muro, hacerlo por las bravas, cuando además no existe situación de emergencia nacional en la frontera sur, pues francamente es una muestra de autoritarismo, clarísimo. Tendrá por lo tanto que cambiar de estrategia negociadora, estoy hablando, porque la actual se ve que ha alcanzado su tope. No lo sé, puede, por ejemplo, retirar el capítulo del muro de los presupuestos y automáticamente reabrir la administración y desatrancar esto. Es una posibilidad. Además, ese gesto de humildad podría considerarse una derrota, sin ninguna duda, y lo sería, de hecho, pero sus seguidores no creo que lo interpreten como tal. Los tipos más trampistas. En definitiva, ha hecho lo que ha podido. Pero se lo han frenado en la Cámara de Representantes. Al fin y al cabo, el presidente tiene poder, sí, pero no poderes absolutos.
Es decir, que Trump no es Putin o Erdogan. No lo sé, probablemente le gustaría, pero es que no lo es. En un sistema tan bien equilibrado entre poderes como es el estadounidense, es imposible que el presidente se salga siempre con la suya. Literalmente imposible. Debería entonces olvidarse del muro. Ya está. Es decir, bueno, esto fue una tontería que dije en su momento mientras estaba en la campaña y me olvido del tema. Pues probablemente sí. Puede conseguir pequeñas ampliaciones puramente cosméticas que luego sepa colocar durante la campaña para los suyos. Y digo ampliaciones porque es que ese muro ya está. Ya está hecho, ya está en parte hecho. Que se lo pregunten a los de Tijuana, que lo ven a diario, nada más despertarse por la mañana. ¿Por qué no está terminado, finalizado? Pues por una razón sencilla y muy fácil de entender. Porque en algunas zonas simplemente no es necesario, ya sea porque están apartadas o porque son de muy difícil acceso. La frontera es larguísima, tiene exactamente 3.145 kilómetros. Hace un par de años hice el cálculo, lo comentaba aquí en la contra, que era como ir de Madrid a Moscú. Eso es la frontera entre Estados Unidos y México. Bien, de esos 3.000 kilómetros, 1.000 están tapiados por una barrera física, que se extiende básicamente por California, por Arizona y por Nuevo México. Luego ya a partir de ahí, a partir de Nuevo México, la frontera la traza un río, que es el Río Grande. Pero es que la mayor parte de cruces ilegales, creo que el 95%, la práctica totalidad, se efectúa por California y por Arizona, que es donde está el grueso de esa valla, de la barrera que la llaman. El border barrier lo llaman en inglés. Luego además en Texas, aparte de que está el río, no es precisamente el Danubio, pero bueno, es una frontera natural, el Río Grande, cosa que por Arizona o Nuevo México no existe. Pero es que en Texas las autoridades del estado están muy comprometidas, desde siempre además, con la vigilancia de la frontera. Existe incluso un programa que se llama Virtual Border Wall, es decir, muro fronterizo virtual, en el que los tejanos que residen junto a la frontera o en la propia Texas, donde quieran, se inscriben voluntariamente para vigilar mediante unas webcams que ha puesto el Estado, vigilar las distintas partes complicadas de la frontera. Te conectas, te registras y puedes estar en tu casa si no tienes nada mejor que hacer que mirando eso 8 horas al día. Y si ves a unos tipos con, qué sé yo, pues andando por un prado o en unas marismas con unos fardos, pues quizás sean narcotraficantes, automáticamente avisas a la policía. Eso existe en Texas, lo podéis buscar. De hecho, os doy la dirección web. Es www.blueservo.com. Ahí lo tenéis. En fin, no es precisamente una frontera desatendida. Y por supuesto, no es una frontera que esté en estado de emergencia. Tengo muchas llamadas de los oyentes, así que a ver si hay suerte y me entran por lo menos 3 o 4. Empezamos con un tema de la actualidad española de estos días, el asunto este de Andalucía, que trataba el viernes pasado. Pues bien, Jaime, que es un oyente de Madrid, tiene una tesis al respecto. Mira, respecto al programa de Vox y Ciudadanos y el odio que le tiene Ciudadanos a Vox, no sé si lo compartirás, pero creo que el principal motivo es que compiten por el mismo electorado. Es decir, si estamos hablando del voto del descontento, no del voto de los apesebrados, ¿no?, que serían de los partidos mayoritarios, el voto de descontento, si los de la izquierda serían los de Podemos, los de la derecha pues los cogería este voto Ciudadanos. Entonces, bueno, pues parece ser que con la irrupción de Vox y recoger ese voto del descontento por la derecha, pues lo ven en Ciudadanos como una amenaza muy seria. Entonces, claro, lo que tienen que hacer es intentar distanciarse todo lo que puedan de ellos
ya que así, pues bueno, su electorado lo podrán retener, ya que lamentablemente en España, pues bueno, el partido político y el equipo de fútbol, pues no, son dos fanatismos que es muy raro que vayan a cambiarlo. No sé, es mi opinión. ¿Tú qué crees? Muchas gracias y felicidades por el programa. Pues sí, claro, Jaime, se hace la competencia, naturalmente. Se tienen que repartir el 40% de esos votos que tenía el PP hace 10 años. El PP tocó techo en 2011 con el 44% de los votos. Bueno, pues de promedio suele tener un 40%. Lo que están haciendo ahora es ubicarse bien en los estantes, procurando señalizarse. Es decir, poniéndose una flecha encima y un letrero luminoso. Ciudadanos insiste en que ellos son de centro-izquierda y Vox en que son la auténtica derecha. Nada más, eso es lo que estamos viendo ahora, lo que tenemos delante de nuestras narices. Pero vamos, esto es como en aquella película de Berlanga, que si no habéis visto tenéis que ver ya porque es de las mejores, es La Vaquilla. Es una película sobre la guerra civil, cuando coinciden los soldados republicanos y los nacionales en el burdel del pueblo, y uno de ellos dice, aquí ni fascistas ni comunistas, a la hora de meterla en caliente todos de acuerdo. Bueno, pues ya la han metido en caliente, metafóricamente hablando. Es decir, que ya están en el poder, que es de lo que se trataba. Bien, sobre este mismo asunto, Rodrigo tiene una cuestión, pero en este caso sobre el pacto en sí. Quería saber qué opinas tú sobre lo que ha pasado con Vox y el PP. Ayer por la tarde, un amigo mío con el que comparto pues tu podcast, vídeos de YouTube y noticias pues sobre política, Vox, PP, políticas de ideología identitaria, eh, pues me mandó esto, ¿no? Que realmente Vox al final ha cedido y han hecho un pacto en el que no ha habido ningún tipo de condición con respecto a la ley de violencia de género, por lo menos ni siquiera, ya no a la estatal, sino tampoco a la ampliación que había para Andalucía. Y bueno, después de escuchar tu programa hace 3 días, joder, me sentí muy decepcionado porque yo estaba muy de acuerdo con tu postura de que Vox lo tenía fácil, hiciese lo que hiciese, o forzaba al límite esto de la ideología de género, uy, la violencia de género, esta ley, o no hacía nada, ¿no? O no pactaba y que hubiese unas segundas elecciones y habría sido por primera vez en mucho tiempo el partido que ha sido fiel a sus votantes, ¿no? Entonces, cuando ayer vi a Smith en la rueda de prensa diciendo que habían generado empleo, de hecho dijo empleo 2 veces, yo creo que se estaba quedando ya sin cosas que decir y dando pues razones y tal, yo la verdad es que me dio mucha pena porque digo, tronco, esto no está, no sé, no habéis hecho lo que tanto me habría gustado que hubiesen hecho, ¿no? Que es realmente ser fieles a sus votantes y a lo que ha votado la gente que ha confiado en ellos, ¿no? Entonces, nada, quería simplemente saber tu opinión. Mi madre opina que en política hay que ceder y que hay que ser generoso. Yo creo que hay que serlo cuando la balanza está equilibrada y a día de hoy yo creo que está completamente desequilibrada hacia la izquierda y hacia las políticas identitarias y hacia una mentira. Entonces, bueno, pues solo quería saber qué es lo que te parece y cómo lo ves, hasta qué punto a ti también te ha decepcionado, independientemente de si te gustaría votar a Vox o no. Eh, ¿Y hasta qué punto crees que ha sido buena idea o que era completamente necesario? Cosa que varias personas que conozco defienden, aunque yo no opino lo mismo. Pues mira, Rodrigo, aquí Vox tenía que elegir. O forzaba las elecciones o dejaba pasar a Ciudadanos y el PP. No había más. En ambos casos, eso sí, ganaba. Como os comentaba aquí hace semana y pico. Se decantaron por la segunda opción al final. Pues no lo sé por qué. Pues ante la duda de que, qué sé yo, que les cuelguen el San Benito de intransigentes y eso pues pueda quizá mover al voto útil hacia el PP o hacia Ciudadanos. Lo desconozco porque yo no hablo con políticos o procuro no hacerlo. Y no lo hablo porque por lo general no me gustan. Es decir, que esto que me preguntas de que si me decepcionan y tal, no, a mí no me decepcionan los políticos. Simplemente porque no confío en ellos. No me creo nada de lo que dicen y además sucede que 9 de cada 10 me parecen unos facinerosos. Entonces, ¿cómo me van a decepcionar?
Yo me limito a observarles como el entomólogo observa el comportamiento de los insectos, nada más. Es decir, que miro la política como el que mira un hormiguero, más o menos. Bien, dejamos España y nos vamos a Guatemala, desde donde Fernando, que es tocayo mío, nos hace una reflexión sobre el tema este de la CICIG que traté la semana pasada. Acabo de terminar de escuchar tu última contracrónica y he decidido que sería apropiado enviarte esta noticia para que te des una idea y para también compartir a los demás oyentes un poco de la situación que se está viviendo en Guatemala. Esto es un reflejo de más o menos lo que se ha estado viviendo la última semana, porque ya se ha hecho bastante explícito que el gobierno está atacando a la CICIG, este organismo de la ONU que ha venido trabajando más o menos desde el 2006 para combatir la corrupción. Ahora, aquí dice que el acuerdo queda finalizado y yo no soy muy competente en cómo fue establecido este acuerdo, pero sí se ha hecho muy claro por medios oficiales como por varios noticieros que el gobierno no debería tener o que realmente no tiene las competencias para decidir esto. Entonces, quisiera saber tu opinión sobre este tema y que cualquier oyente de Guatemala que escuche esto, pues como decimos aquí, se ponga las pilas y no dejemos que el gobierno actúe impunemente. Muchas gracias. Pues ya lo comenté, creo que fue el miércoles, Fernando, la República de Guatemala, lo dije al final del programa, la República de Guatemala no puede terminar este acuerdo. Eso solo corresponde a la ONU. Pero no por nada, sino porque eso es lo que se acordó en el año 2006, cuando se firmó el acuerdo entre la República de Guatemala y las Naciones Unidas, nada más. Respecto a mi opinión sobre esta historia, pues ya la comenté. La comenté el otro día. Esto es una cacicada de Jimmy Morales y de los poderes fácticos perfectamente reconocibles que le rodean, que como Chapín supongo que sabrás quiénes son y de qué catadura moral son, o de qué catadura inmoral habría que decir. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Terminamos con Esteban, que está en Bariloche, en Argentina, en los mismos Andes, que nos cuenta una historia sobre inmigración y sobre Tui, esa ciudad tan bonita de la que hablé en los viajes de Lilibow la semana pasada. Ayer, 11 de abril, en el programa sobre Andalucía, tocaste tangencialmente el tema de la inmigración y recomendaste como destino a Tui, acá en Argentina con Y, o en castellano tal vez. Bueno, quería juntar un poco esos dos temas a través de un recuerdo de mi infancia. Una vez al año íbamos con mis abuelos y mis tíos a la casa de Tui y Salceda en Buenos Aires, que es una asociación mutual fundada por paisanos, a festejar la fiesta de la Virgen de la Rocha, que la Virgen de la Rocha es la patrona de una parroquia de Tui que se llama Caldelas de Tui. Pues esa era la ocasión para que se juntaran los viejos paisanos y las nuevas generaciones, acompañados de abundante comida, música y baile. Una pena que en esos momentos el pulpo a la gallega no era algo que me apeteciera demasiado. Bueno, esta casa de Tui y Salceda de Buenos Aires era fusión de otras previas, que una de ellas era la Sociedad de Caldelas de Tui, de justamente donde era originario mi abuelo materno, y que hoy en día sería hace casi 90 años, estaría partiendo, imagino, del puerto de Vigo, en un viaje de ida en ese momento hacia Buenos Aires. Bueno, esto me lleva a pensar un poco sobre los lazos y el volumen de aquella inmigración gallega que los mantendría unidos en la diáspora, en este caso en Buenos Aires. Al fin y al cabo, hoy buscando en internet, veo que Caldelas de Tui es una pequeña parroquia de no más de 1000 habitantes. Y esa inmigración de esa pequeña localidad, perdida ahí al sur de Galicia, fundaba en Buenos Aires una sociedad llamada Caldelas de Tui. Y no solo de Tui, sino de toda Galicia, ¿no? De hecho, hasta hace unos 20 o 30 años, aquí se le decía gallego a cualquier español. Y de hecho también se decía durante mucho tiempo que Buenos Aires era la quinta provincia de Galicia. Bueno, de hecho ahora también que he leído un poco sobre Tui,
Veo que tal vez no haya sido casualidad que mi mamá y mi tío hayan vivido su infancia, en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, que hoy en día es un barrio muy turístico y está a unas cuadras ahí de Plaza de Mayo, ¿no? Y San Telmo, justamente, bueno, es el patrono de Tui, que ayer hablaste de esa ciudad. Bueno, y de hecho aún hoy en día quedan varias instituciones de origen gallego, como el Centro Lucense, ahora Centro Galicia, el Centro Gallego de Buenos Aires, que hoy está prácticamente fundido, que era un gran sanatorio, o era así, donde nací, que tiene una hermosa biblioteca en gallego, un teatro llamado Rosalía de Castro, etcétera, y por supuesto quedan innumerables asociaciones españolas, ¿no? Como el Centro Asturiano, donde se conocieron mis padres. Bueno, y por último quiero dejar una recomendación, y creo que es un tema musical que cada vez que lo escucho se me pianta un lagrimón, y que es un buen recuerdo de aquella emigración principalmente española e italiana de principios del siglo XX, que partían hacia América, y que es el tema del abuelo de Alberto Cortés. Bueno, Esteban, a los españoles nos siguen llamando gallegos en Argentina, a día de hoy, cosa que a mí me encanta por lo demás, porque eso de que te llamen gallego es siempre un honor. La verdad, yo, si alguien me dice gallego, cuando me llaman gallego, obviamente no me dicen gallego, me dicen gallego, porque siempre que alguien me llama gallego era argentino. Pero bueno, que me gusta muchísimo que lo hagan. Mira, se calcula, esto es un dato real, se calcula que aproximadamente el 15% de la población argentina tiene ascendencia gallega, que es un porcentaje altísimo, teniendo en cuenta que, claro, Galicia es una región muy pequeña en comparación con Argentina, una región que tendrá 25 o 30.000 kilómetros cuadrados, frente a Argentina, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Y luego que Argentina tampoco es que esté muy poblada, hoy no llega a los 3 millones de habitantes, pues tú imagínate hace 100 años o hace 150 años. Pero vamos, muchas gracias por el mensaje, Esteban. A los oyentes gallegos estoy convencido de que les va a encantar. Muy bien, pues ahora sí que nos vamos como siempre con Pizarro, que nos hace su análisis, estos de cirujano en un minuto, sobre el pacto en Andalucía. La apodada derecha se pone de acuerdo y consuma el desalojo del Partido Socialista de la Junta. El caso es que los democristianos populacheros, los socialdemócratas burocráticos y los lo que se tercie, acusados injustamente de extrema derecha anticonstitucional, derechona rancia y centroderecha respectivamente, han organizado un cambalache para escenificar el cambio en Andalucía y salvar la carita ante sus votantes. El futuro presidente triunfa pese a su batacazo electoral. El último sostenedor del régimen socialista es un entusiasta del relevo renovador. Y los extraparlamentarios se sientan ahora en primera fila y con derecho a veto. Seguramente no dará tiempo a comprobar que esta mezcolanza de vivales no va a traer la prosperidad a los andaluces, antes de que en futuros comicios las tendencias demoscópicas se concreten en un reparto de escaños que propicie cambalaches similares. En resumen, se avecinan cambios, no soluciones. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí, queridos amigos, ha llegado la contra de hoy, 14 de enero. Ya sabéis, mañana habrá más, no sé si mejor, pero desde luego más, lo que significa que habrá otra contracrónica. Aquí os espero. Hasta mañana, amigos.